Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este podcast de licenciatura en comunicación digital. El día de hoy abordaremos un tema que es crucial para todos los estudiantes de comunicación de la actualidad. Vamos a analizar todos los cambios sociales y políticos de los siglos XX y XXI y cómo fueron un parteaguas en la comunicación hasta el día de hoy. El siglo XX se inicia de manera diferente, con equilibrios políticos mundiales en cada región del mundo, tanto por el auge y caída de grandes potencias en cada región, ya que comienza a ser un lugar común aludir a la crisis de los paradigmas con los cuales se intenta comprender la realidad social. La insatisfacción con los modos habituales de pensar genera diferentes reacciones. En algunos casos, el siglo XX se inicia en medio de grandes adelantos tecnológicos, entre los cuales el automóvil ocupa un lugar destacado, que estimula la defensa de los viejos moldes totalizadores, acentuando aún más su carácter dogmático. Por ejemplo, en América, en el año 1904, Henry Ford adelantó una verdadera revolución en el sistema de producción industrial que puso a prueba con la fabricación de su modelo. Más tarde, en 1905, la guerra ruso-japonesa enfrentó al imparable Imperio del Sol naciente con el decadente Imperio de los Zares de Rusia. El fin de la guerra dio como vencedor a Japón para la sorpresa del mundo occidental. La nación asiática se convirtió en una nueva potencia de carácter mundial. Este análisis se inscribe en el espacio intermedio que existe entre las aspiraciones totalizadoras, superadas por la notable diversificación de situaciones que caracteriza los intereses de las potencias mundiales que empujaron a la humanidad a una nueva dimensión de conflicto. La Primera Guerra Mundial, que aunque se inició como un conflicto europeo, terminó absorbiendo a las principales naciones del mundo. Y una de ellas fue la confrontación que se inició tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Las reflexiones sobre el Estado constituyen un caso ilustrativo de un proceso de mundialización del modelo del Estado moderno, propio de los países de Europa Occidental, que estimula proposiciones de carácter universal. Asimismo, existe una tendencia que contrasta con la enorme diversidad sociocultural y política que existe en los países del tercer mundo. Sin embargo, es necesario recordar que la expansión del desarrollo económico tras el final de la Primera Guerra Mundial se instituyó la Sociedad de Naciones, que nació con el fin de evitar que un conflicto de esa magnitud volviese a repetirse con el Imperio ruso, que posteriormente pasó a ser la Unión Soviética con la ideología marxista de Lenin y se convierte en la primera nación del mundo gobernada por el proletariado. Durante la segunda mitad del siglo XIX, en Europa y Estados Unidos, en claro contraste con la prensa elitista y literaria, empiezan a surgir los periódicos para las clases populares, gracias a los procesos de alfabetización que habían logrado ya dichos países. El cine, para principios del siglo XX, se había vuelto un medio de entretenimiento masivo y la radio inicia su impresionante despegue en la década de los años 20. No debe de olvidarse que en el año 1860
Antonio Meucci, cuando enferma, hace público el teléfono para comunicarse desde su casa a la oficina, demostrando que el ser humano desarrolla la habilidad de descubrir varias opciones a una situación como un pensamiento divergente. Entonces, el teléfono es una de las herramientas tecnológicas que se inicia con el propósito de acercar a las personas como un nuevo medio de comunicación. Con el paso del tiempo, este ha tenido diferentes modificaciones en su uso inicial. Por ejemplo, en la actualidad puede fungir como una agenda personal, puede utilizarse como despertador, algo así también como para ser el medio para ingresar a las redes sociales. Por otra parte, durante el siglo XX, los teóricos de la sociedad de masas partían de una concepción elitista que privilegiaba a las bellas artes o a la alta cultura. Se menosprecia la cultura de masas por carecer de complejidad y de refinamientos estéticos en forma y contenido. La década de 1930 a 1939 fue muy adversa para la democracia liberal en el mundo. Las ideologías autoritarias como el comunismo, el fascismo, el nazismo gozaban ya de mucha popularidad. Los regímenes parlamentarios eran vistos como débiles y decadentes. En este contexto, México solidariamente abrió sus puertas a cientos de víctimas de las dictaduras fascistas. En particular, recibió a refugiados españoles que huyeron de la depresión del dictador Francisco Franco. La Segunda Guerra Mundial marcó como ningún otro acontecimiento a esta década y al siglo en general. Al igual que en 1914, la guerra se extendió a todo el mundo, aunque este conflicto fue mucho más sangriento y modificó el mundo de una manera más radical, donde la teoría de la sociedad de masas, que se caracterizaba por considerar que el crecimiento de las sociedades industriales habría erosionado los vínculos sociales y familiares de los individuos, masificándolos y aislándolos en sus grupos primarios. Como factores que influyeron en la generación del concepto de la sociedad de masas fueron la división del trabajo, la organización industrial a gran escala, la producción automatizada de mercancías, las densas concentraciones de población urbana, el crecimiento de las ciudades y de movimientos políticos masivos basados en la extensión del voto a las clases trabajadoras. Por ejemplo, entre 1920 y 1934, las mujeres lucharon con determinación para obtener el derecho al voto. Muchos revolucionarios creían que no era conveniente conceder el voto a las mujeres por su religiosidad y otros porque consideraban que no tenían la madurez suficiente para tomar decisiones políticas. En el año 1940, la Sociedad de las Naciones Unidas fue sustituida por la ONU, que a diferencia de la sede anterior, ahora tiene su sede en Nueva York y no en Europa. Después, en 1945, al final de la guerra, Alemania había sufrido enormes pérdidas humanas y materiales, al igual que Japón, que en 1950 experimentaba una sorprendente recuperación económica y desarrollo industrial en manos de 2 décadas después del final de la guerra. Durante el periodo de 1970 a 1979 comenzó el drama en Estados Unidos con el espionaje en el edificio Gateway, sede del Partido Demócrata, que terminó con la renuncia de Richard Nixon. 20 años enteros en los que la prensa estadounidense se había dejado llevar por un extraño arrebato de autocongratulación no justificada, porque cada vez más el país de Estados Unidos se concebía como ilusorio y embaucador, desfigurado, irreal,
desconectado del verdadero contexto de la cotidianeidad. La información periodística se volvió sensacionalista, muy alejada del estado verdadero de una sociedad, con un discurso político y social que los medios masivos estaban convirtiendo en un verdadero circo. De esta manera, se da una masificación y aislamiento de las personas que las hacía extremadamente susceptibles a ser influenciados por los medios masivos de comunicación. La concepción derivada de lo anterior es que las audiencias se hallaban constituidas por conglomerados de individuos pasivos, aislados, manipulables, irracionales e ignorantes, que con el auge y caída de grandes potencias en cada región del mundo, existieron cambios que marcaron los equilibrios políticos mundiales del siglo XX. Por otra parte, Luis Ramiro Beltrán, en el año 2004, señala que la vigencia de la comunicación para el desarrollo toma muchas vertientes, muchas variantes, estatal y exógeno, y por otro lado privado y endógeno, es decir, la comunicación de apoyo al desarrollo y la comunicación de desarrollo son exógenas. Beltrán, en el año 2004, asegura que el cuestionado modelo de desarrollo es considerado un proceso dirigido y acelerado cambio sociopolítico donde se generan transformaciones en economía, ecología y cultura a fin de favorecer un avance moral y material, donde los principales programas estatales de comunicación se dirigen a la educación. De esta manera, la comunicación de desarrollo crea una atmósfera pública favorable para el cambio, el crecimiento económico y la modernización de las sociedades tradicionales, apoyándose de la influencia de los medios bajo una atmósfera pública favorable para el cambio. El crecimiento económico y la modernización de las sociedades tradicionales, apoyándose de la influencia de los medios y lograr la modernización de las sociedades como el adelanto tecnológico de un cambio estructural del subdesarrollo político y económico. Todo esto lo dijo Beltrán en el año 2004. Asimismo, Beltrán comenta que la comunicación alternativa para el desarrollo democrático, con base en un enfoque integral político, se dirige a la expansión y equilibrio en el acceso de la gente al proceso de comunicación, empleando los medios masivos interpersonales y mixtos para asegurar la justicia social y libertad para todos. En todos los países en el siglo XX llegaron a formar parte del orden socioeconómico mundial naciente. Se integraban a una nueva clase de intelectuales que controlaban la economía de la sociedad, como empresarios o líderes políticos. Esta nueva clase y un nuevo sistema de clases surgía lentamente en el tercer mundo de las naciones en desarrollo. En el segundo mundo de la URSS, ahora Unión Soviética y sus estados clientes, en el primer mundo del capitalismo tardío formado por América del Norte, Europa Occidental y Japón. La modernidad latinoamericana es objeto de deseo porque la atmósfera del malestar latinoamericano en la modernidad se considera a la vez como contexto de producción y como una puesta en escena, según Martín Barbero, quien además asegura que en los años 80 la expansión e interpretación de los estudios culturales y de la comunicación no es ni fortuita ni ocasional. Por ejemplo, siguiendo a Habermas, se produce una crisis de la modernidad gracias a una transformación estructural de las imágenes del mundo, donde tanto las interpretaciones colectivas como el nuevo papel del Estado frente a la sociedad descubren una crisis de las identidades grupales y colectivas en que la razón de la modernización no es aquella modernidad clásica, sino la racionalidad de la praxis comunicativa cotidiana
que formula la sociedad posmoderna. Esto lo dijo Busso en el año 2006. En contraste, Barbero plantea que una identidad latinoamericana se da con las nuevas tecnologías de la información, en el diseño de 1980, dibujando así un escenario en el que vuelven a ponerse en el tintero el vínculo entre identidad y modernización latinoamericana por un lado, la cuestión del reto que representa la dinámica histórica y la actualidad de la identidad, y por otro lado la cuestión del desarrollo en el que las tecnologías serían vividas en tanta obligación de apropiación en pos de superar lo que nos falta para llegar a ser modernos en el marco de una concepción de identidad que se limita a considerarse como atraso y diferencia con respecto a las culturas hegemónicas. Para el siglo XXI, entre 1990 a 1999, el Internet surgió como una herramienta de comunicación y logró modificar los estilos de vida y la forma de comunicarse entre las personas. Así, una identidad se manifiesta en la hibridación, mestizaje y en la mixtura constante entre el pasado y el presente de las culturas, donde la comunicación para el desarrollo radica en la comprensión de que la acción pro desarrollo en los cambios políticos y sociales requiere conocer la persuasión comunicativa en los cambios de conducta de los beneficiados de los medios de comunicación masivos, que se les atribuye la característica de ser participantes de toma de decisiones por su gran influencia e impacto. De esta manera permiten conformar toda una atmósfera de cambios sociales.